Y bueno, las pruebas de este ramo se forman de tres partes. La primera serían de alternativas, que tienen que obviamente seleccionar la alternativa correcta, los comente, que sería la parte que vamos a revisar ahora, y los ejercicios. Bueno, el primer comente nos dice: solo las personas de escasos recursos se enfrentan a la escasez, mientras que las personas con alto ingreso no. Lo, lo que conlleva que estas últimas tengan costo de oportunidad cero, ya que no tienen que renunciar a nada para obtener lo que quieran. ¿Tienen alguna noción sobre qué podríamos responder? ¿O si es verdadero o falso lo que estamos leyendo? Yo creo que es falso, ¿Ya? porque finalmente el costo de oportunidad como se supone Ujú. que es como una especie de costo imaginario de las posibilidades que yo puedo hacer, independiente de la cantidad de ingresos, yo puedo tener costo de oportunidad. Claro. O sea, al final, el costo de oportunidad lo que significa es lo que yo estoy sacrificando por hacer algo, ya sea una actividad, un producto o lo que sea que esté realizando, yo tengo que renunciar a algo. Por ejemplo, ustedes que vinieron a esta ayudantía, esta hora de ayudantía, este bloque, en vez de, por ejemplo, venir acá y estudiar conmigo, podrían perfectamente estar realizando cualquier otra actividad, estar estudiando para otro ramo, o estar viendo una película, o estar durmiendo, por ejemplo. Entonces su costo de oportunidad va a ser la segunda mejor alternativa que tienen. Por ejemplo, si en vez de estar aquí hubieran preferido estar, no sé, durmiendo, descansando, ese sería el costo de oportunidad para esta actividad en sí. Por lo tanto, bueno, aquí tengo la respuesta y se la voy a explicar en detalle. Sería falso, como bien dices, debido a que siempre nos enfrentamos a un problema de escasez, ya que los recursos son limitados. En este caso, por ejemplo, con lo que le acabo de decir de venir a esta ayudantía, vendría siendo el tiempo. Debido a que en un día tenemos 24 horas y si asignamos una hora a esta ayudantía, esa hora ya no se vuelve a recuperar. Pero lo que pasa es que las necesidades son ilimitadas. Es un concepto muy importante porque hay distintos tipos de necesidades, que los vamos a ir revisando en el comentario. Y es por eso que uno entra en el dilema de cómo asignar los recursos de manera eficiente con el objetivo de satisfacer las múltiples, variables y jerarquizables necesidades. Por jerarquizables nos referimos a que hay algunas necesidades que tengo que ir satisfaciendo con prioridad frente a otras. Por ejemplo, el comer, el tomar agua, el descansar, todo ese tipo de necesidades son prioridad en cada uno. Después vendría siendo la recreación, por ejemplo, el buscar afecto, el reconocimiento y todo ese tipo de necesidades. Pero también cabe mencionar, o destacar mejor dicho, que estas necesidades no son solo monetarias, debido a que las personas pueden tener necesidad de afecto, ocio, reconocimientos espirituales, de poder y etcétera. O sea, no siempre estamos hablando de necesidades monetarias, o sea, de necesitar algún producto en especial, y con los recursos no siempre nos estamos refiriendo al, a los productos, o sea, a lo que necesitamos para producir algo, sino que también se puede ver desde la parte no monetaria, como los ejemplos que le acabo de mencionar. Por lo tanto, siempre vamos a enfrentarnos a esta escasez de recursos y por eso siempre el costo de oportunidad estará asociado a cada decisión. Por lo tanto, nunca va a ser cero, como lo que habíamos dicho. No por tener más ingresos o menos ingresos, significa que no nos estemos, por ejemplo, enfrentando a escasez. Un claro ejemplo ahora con el tema de la pandemia, si uno va a un supermercado, por ejemplo, lo que pasaba al principio cuando recién comenzó eso, es que mucha gente compraba muchos productos, ya sea de productos básicos, alimentación, lo que sea. Por lo tanto, independiente si tenías o no altos ingresos, de todas formas te estás enfrentando a la escasez, debido a que no había una disponibilidad de esos productos en sí. Ese sería como un claro ejemplo de lo que está pasando hoy en día. No sé si queda alguna duda, algún comentario que añadirían. No queda claro el concepto y el por qué es falso. Perfecto. Siempre recuerden estos temas para justificarlo. Perdón. El tema, el concepto de escasez
los recursos limitados y las necesidades ilimitadas. Esos tres conceptos le van a servir para responder un comente de forma correcta. En lo posible, cuando respondan los comentes, traten de hacerlo de la forma más, ¿cómo decirlo así?, técnica posible, o sea, utilizando los conceptos que vamos viendo en clase. De esta forma van a obtener los puntajes. Por ejemplo, este comente lo saqué de una PA, no me acuerdo qué año, y esta era la justificación. Por lo tanto, si hubieran puesto que es solo falso, tienen cierta como una décima. Si la justificación está bien, ahí ya tienen 5 décimas más y ahí sería el puntaje completo, por si acaso. Pasando al siguiente comente, nos dice que relacionado con el concepto de frontera de posibilidades de producción, FPP, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Y cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar a otro. Aquí viene una palabra importante que vendría siendo el concepto gratis, ¿cierto? ¿Cuándo algo es gratis? ¿O qué significa que nada es gratis? Tiene que ver mucho con el costo de oportunidad, porque está estrictamente relacionado con la frontera de posibilidades de producción. Después en el ejercicio vamos a ver un ejemplo donde también vamos a explicarlo en una tabla. Yo no sé, la verdad. O sea, sé que es gratis en lo normal, pero si hay otra definición para el ramo, ahí no sé. Claro, claro, gratis sería que uno va a una tienda y te regalen algo, ¿cierto? Pero el concepto gratis para este curso se tiene que ver asociado con el costo de oportunidad de producirlo. Por ejemplo, por dar un ejemplo bien sencillo, si yo tuviera, no sé, una tabla de madera y tengo dos posibilidades porque tengo una empresa que produce o mesa o silla, por ejemplo, yo tengo que decidir si esa tabla de madera la voy a utilizar para producir o una mesa o una silla, ¿cierto? Porque lo voy a destinar según el objetivo que yo quiera cumplir. En ese caso, yo si produzco, por ejemplo, si con una plancha de madera produzco una mesa o puedo producir dos sillas, al momento que yo produzco una mesa, estoy renunciando a producir dos sillas, ¿cierto? O viceversa, si produzco dos sillas, estoy renunciando a producir una madera. ¿Qué quiere decir con que nada es gratis? Con que siempre voy a estar sacrificando algo, o mejor dicho, que el costo de oportunidad de producir algo o de hacer algo siempre tiene algo a lo cual debo renunciar. Dicho de otra manera, y también tiene que ver con la frontera de posibilidades de producción, que en una economía donde los recursos son escasos, como habíamos dicho, y son utilizados de manera eficiente, no es posible producir más de un bien sin sacrificar la producción de otro. Otro punto importante que aquí en Fundamentos de Economía vamos a ver cuando hablamos de sacrificar la producción de otros, siempre nos vamos a ver en dilemas marginales. O sea, si aumento la producción de un producto, ¿cuánto disminuye la del otro? En una unidad, en dos unidades, siempre vamos a estar viendo de forma marginal. A eso se refiere de forma marginal. Si aumento en uno, ¿qué pasa con el otro? Así como de Pero forma... no necesariamente va a ser inversamente proporcional. Sí tiene que ser inversamente proporcional. Por ejemplo, mira, te lo voy a explicar con este gráfico, quizá quede más claro. En la frontera de posibilidad de producción, si yo tengo un bien, dos tipos de bienes, el bien A o el bien B, yo tengo que decidir cuál de los dos voy a producir. O produzco el bien A o produzco el bien B o cierta combinación entre los dos. Lo que me señala esta línea roja es que en este punto yo estoy siendo eficiente. ¿Qué quiere decir? Que estoy empleando mi recurso de la mejor forma posible para crear esto. Por ejemplo, el ejemplo que te daba, supongamos que mesas y sillas, cuando yo te digo eficiente, es que si yo puedo producir con esa plancha de madera una mesa o dos sillas, ahí lo estoy usando de forma eficiente. Si yo te digo, mira, sabes que con esa misma plancha puedo producir la mitad de una silla, ahí estaría siendo ineficiente porque sé que los recursos que tiene mi empresa me permiten producir dos sillas. A eso me refiero cuando estamos en la línea roja, de manera eficiente. Cuando ya estamos dentro de esta área, o sea, donde está el punto C, por ejemplo, ahí estamos en una zona ineficiente y fuera de la línea roja estamos en una zona inalcanzable, que debido a nuestros factores productivos no podríamos producir en esta área todavía. Ahora,
Supongamos que partimos en el punto B, o sea, en el punto D, perdón, en el cual producimos cierta cantidad. Voy a sacarle aquí. Producimos cierta cantidad del bien A, vamos a poner A1, y cierta cantidad del bien B, ¿cierto? Producimos esta cantidad. Ahora, como yo estoy en un punto eficiente y quiero producir, cuando señalo aquí hacia el punto B, si quiero producir más del bien A, o sea, en este caso sería, voy a aumentar la producción de A, pero para producir más de A, tengo que sí o sí disminuir la producción de B. A eso se refiere el concepto de nada es gratis, que para producir más de un bien, tengo que sacrificar la producción del otro. No sé si queda un poquito más claro. O sea, es como que el ejemplo que decías tú de hacer una silla y una mesa, es como que siempre que quieras cambiar algo, vas a tener que ceder un poquito. Claro, exacto. Siempre, por ejemplo, si quiero aumentar el consumo, o sea, la producción de A, voy a tener que reducir la producción de B. A medida, mira, no sé si estás viendo mi cursor, desde el punto D, si seguimos por la línea roja hasta llegar al punto A, en este punto yo voy a producir solamente A, sacrificando ¿qué cosa? La producción de B. Y de forma inversa, si quiero aumentar, perdón, se me había apagado la pantalla. Ahora sí. Si quiero aumentar la producción de B, tengo que ir reduciendo la producción de a tal punto que si yo solo quiero producir B, tendría que dejar de producir A. Se comportan de forma inversa. Mientras más produzco de A, menos produzco de B, o mientras más produzco de B, menos produzco de A. No sé si se entiende el concepto. Sí, sí, se entiende. Ya. Ahora, eso tiene que ver con que nada es gratis, porque si yo quiero producir más de un producto, tengo que renunciar a otro. A eso responderíamos con la primera pregunta. Pero ahora nos preguntan, ¿cuándo sería posible obtener algo gratis, es decir, obtener un bien sin renunciar a otro? Como habíamos estado viendo en este ejemplo, nos estaríamos moviendo solo en nuestros puntos donde somos eficientes, o sea, en la línea roja, en la curva de color rojo, que sería del punto E al D o viceversa. Pero ¿cuándo podría ser, o sea, cuándo sería posible obtener algo gratis? En este caso, tendríamos que posicionarnos en un punto donde seamos ineficientes con los recursos, o sea, seguimos con el mismo ejemplo de o produzco una mesa o dos sillas. En este punto, por ejemplo, produciría, en vez de producir dos sillas, produciría la mitad de una silla. Pero sin embargo, si me muevo desde el punto C al punto D, si se dan cuenta, en este punto, a ver si lo puedo colocar de otro color, voy a producir esta cantidad, ¿cierto? No se me pegó el Excel, pero no importa. En este punto voy a producir esta cantidad de A y esta cantidad de B. Sin embargo, como estoy siendo ineficiente y me quiero mover hacia un punto en el cual voy a ser eficiente, o sea, a la frontera de posibilidad de producción, que sería esta línea de color rojo, si me muevo del punto C a D, si se dan cuenta, no tengo que renunciar a nada de B si quiero producir más de A. Por el contrario, al moverme desde un punto ineficiente a uno eficiente, lo que estoy haciendo es aumentar la producción de A y aumentar a su vez la producción de B. Por lo tanto, ¿cuándo es posible obtener algo gratis? Cuando estoy pasando de un punto ineficiente ¿cómo se llama? En mi frontera de posibilidad de producción a uno eficiente. O dicho de forma gráfica, desde dentro de la curva hacia la frontera de color rojo. No sé si queda un poco más claro. Sí, De todas formas, una explicación. No, espérenme. El detalle, porque todo eso que lo acabo de explicar, siempre tiene que estar justificado. No basta solo con tener el gráfico en el comentario. Yo es lo que les venía diciendo.
que si yo, que para responder la primera pregunta, que ¿qué significa que nada es gratis? Es cuando yo quiero producir más de un producto, tengo que sí o sí renunciar a la producción del otro bien, siempre y cuando estoy en la parte eficiente de mi producción. ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis? Cuando estoy en un punto ineficiente y me desplazo hacia el punto eficiente. Esa sería la respuesta. De aquí estaría todo el detalle de lo que acabamos de hablar. No sé si queda algún concepto que no está claro. Si se dan cuenta, en el comente 1 y en el comente 2 lo que estamos viendo es el costo de oportunidad. O sea, lo que uno renuncia para realizar otra cosa en este caso. Ahora pasando al ejercicio, que también está relacionado con lo mismo, nos dice lo siguiente. Este también es un ejercicio tipo prueba, y ahí están los puntajes incluso. Vale 1,2 puntos y los puntos de cada ítem. Nos dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de horas asignadas a producir 1 kilogramo de cada uno de los dos bienes en los respectivos países, Inglaterra y México. Determine la cantidad producida en una jornada de trabajo de 8 horas en cada país, la tabla y los gráficos de posibilidades de producción. Y sería FPP. Obtenga la matriz de costo de oportunidad explicando en qué bien muestra ventajas comparativas cada país para su especialización en el intercambio y se explica a través de una tabla de producción y consumo de cada país cómo se efectuaría el intercambio si, antes que este se materialice, Inglaterra está produciendo 4 kilogramos de tela y 2 kilogramos de trigo, mientras que México uno de cada uno. Explique cuál de los dos países resultaría beneficiado y si ambos países a lo menos quieren consumir lo mismo que al inicio. Iremos viendo cada punto parte por parte. Bueno, la tabla nos dice que aquí tenemos los dos países, Inglaterra y México, y Inglaterra para producir trigo se demora 120 minutos, o sea, 2 horas para producir 1 kilogramo de trigo y 60 minutos para producir 1 kilogramo de tela. En el caso de México, 240 minutos para producir o 1 kilogramo de trigo o 1 kilogramo de tela. Aquí viene un concepto importante para la parte A. Cuando dicen determinen la cantidad producida en una jornada de 8 horas de trabajo en cada país, la tabla y gráfico de frontera de posibilidad de producción. En este caso, nuestro recurso, con la información que nos dan, vendría siendo el tiempo, o sea, el tiempo que yo empleo para producir este bien o este bien, 1 kilogramo de cada uno, que me lo dan en esta tabla. Entonces, mi recurso limitativo y que permite la producción de ambos bienes es el tiempo, debido a que me lo dan en la tabla y sé cuánto necesito para producir 1 kilogramo de cada bien. Y ahora tenemos que ver cuánto producimos en una jornada de 8 horas. Si bien sabemos que Inglaterra en 2 horas, o sea, Inglaterra en 2 horas produce 1 kilogramo. ¿En cuántas horas? O sea, en 8 horas. ¿Cuántos kilogramos produciría? Sería una regla de 3 simplemente. ¿4? Claro, serían 4 kilogramos, ¿cierto? Entonces Inglaterra puede producir, si dedica la jornada de 8 horas completa a solo producir trigo, produciría 4 kilogramos. Vamos a colocar 4 kilogramos. Mientras que si se dedica a las telas, si hace 1 kilogramo por hora, en 8 horas haría 8 kilogramos, ¿cierto? Mientras que México se demora 4 horas en producir 1 kilogramo de cada bien, por lo tanto en 8 horas produciría ¿cuánto? 2 kilos. 2 kilos. Y como en ambos se demora 240 minutos, sería 2 kilogramos y 2 kilogramos. En una jornada de 8 horas, ¿cierto? Ahora, aquí viene un detalle importante. Cuando escribo lo siguiente, o sea, que Inglaterra produce 4 kilos de trigo o 8 kilogramos de tela, lo que estoy diciendo es que si dedica 8 horas a producir solo trigo, va a producir 4 kilos, pero va a producir 0 de telas. O si dedico las 8 horas de la jornada a producir solamente tela,
voy a producir 8 kilogramos de tela y nada de trigo. Aquí viene la frontera de posibilidades de producción. Lo que estoy explicando es lo siguiente. Inglaterra, si solo produce trigo y no produce telas, se comporta de la siguiente forma. Mientras que si solo produce telas y no produce trigo, sería lo siguiente. A esto me refiero con frontera de posibilidades de producción. No sé si queda claro esto o cómo obtuve estos datos. Eso también puede ser en puntos intermedios, o sea, yo Claro, podría decir que quiero producir 2,5 kilos de trigo. ¿Y sí, cuánto produciría de tela? claro. Estas son son los puntos fronteras, o sea, donde produzco, donde destino mis recursos solo a producir un bien o solo a producir el otro. De todas formas, en el gráfico vamos a ver eso que acabo de mencionar. Ah, pero disculpa, en la frontera de posibilidad entonces siempre son puntos extremos, No, nada no, no. intermedio. Sí, sí tiene que ver con los puntos intermedios, porque mira, bueno, me voy a adelantar un poquito. Para el caso de Inglaterra, este punto de trigo, cuando produzco 4 y 0 de tela, vendría siendo este punto de acá, ¿cierto? Donde produzco 4 kilogramos de trigo, pero 0 kilogramos de tela, ¿cierto? Sin Sí. embargo, hay distintas combinaciones dentro. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí en el punto A, lo tenemos graficado, uno podría producir 2 kilogramos de trigo y 4 kilogramos de tela. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuánto se demora en producir cada tela? O sea, cada kilogramo de tela, 1 hora, ¿cierto? Entonces, al producir 4, en el punto A estamos diciendo, al producir 4 kilogramos de tela, se demora 4 horas, ¿cierto? Y al producir 2 kilogramos de trigo, ¿cuánto se demoraba por el trigo? Se demoraba 2 horas. Entonces, para producir los 2 kilogramos de trigo, serían 4 horas. Y en total serían 8 horas. O sea, son las distintas combinaciones en las cuales empleo mi tiempo para producir estas dos cantidades. No sé si te queda claro. Ahora, la frontera de posibilidades de producción se habla de toda esta línea de color azul que estoy señalando, donde están los puntos A y B. Que ahí estoy siendo eficiente. Al ser eficiente en este caso, si se dan cuenta, estoy utilizando las 8 horas de forma eficiente. Por ejemplo, Inglaterra sí podría decir, claro, yo quiero producir solo 1 kilogramo de trigo y nada más. Pero ¿cuánto se demora en producir 1 kilogramo de trigo? 2 horas. ¿Y cuántas horas no está utilizando? 6. Claro, ahí está siendo ineficiente porque no está empleando todos sus recursos, en este caso el tiempo. No sé si te queda un poquito más claro. En ese caso, el punto estaría aquí. Sería este punto de acá, que está de esta, dentro de esta curva. Y esto sería un punto ineficiente, ¿por qué? Porque no estaría empleando de buena forma sus recursos, de manera eficiente. ¿Y queda un poco más claro ahí? Sí, sí, ahí me queda más claro. Ya, perfecto. Entonces, la frontera de posibilidades de producción de México se realiza de la misma forma. O produzco solamente 2 kilogramos de trigo, ¿cierto? Porque si se demora 4 horas en producir 1 kilo, en 2 horas solo va a producir 2 y no va a dedicar nada de su tiempo a producir telas, o solo se dedica a producir telas, que como se demora 4 horas por kilo, no le alcanzaría el tiempo para producir cantidad de trigo, ¿cierto? Y se comporta de forma similar. Es decir, o produzco solo telas o solo trigo, o una combinación, en términos marginales, ¿cierto?, de 1:1. México podría producir 1 kilogramo de tela y 0 kilogramos de trigo. Una pregunta. Es decir, que México produzca 1 kilogramo de tela. ¿Lo puede hacer? Parece que sí, a ver, no me acuerdo cuánto era lo que gastaba. Sí. Mira, México se demora 4 horas en producir 1 kilogramo de tela, ¿cierto? Por lo tanto, si México decidiera producir 1 kilogramo de tela y 0 kilogramos de trigo, estaría gastando 4 horas en la jornada. En simples palabras, estaría trabajando la mitad de la jornada para producir 1 kilogramo de tela.
Pero este punto sería ineficiente en el mismo caso anterior, debido a que no está implementando sus horas de forma eficiente. O sea, le quedan 4 horas en las cuales no va a estar trabajando. Eso es un ejemplo. Y esos puntos que están dentro de esta curva son las distintas combinaciones. O sea, podría producir 1,5 y 0, tanto de tela y seguiría siendo ineficiente debido a que sobraría tiempo en el cual no estaría utilizando este recurso. No sé si queda claro esto es la frontera de posibilidades de producción y cómo se forma. Entonces lo ideal es siempre que sea como el sistema lo más eficiente posible. Claro, tratar de movernos en esta parte, en la curva. Por eso se llama la frontera de posibilidades de producción, porque es el punto eficiente. Si nos queremos desplazar hacia afuera, ya necesitamos nueva tecnología o más trabajadores o ampliar la planta en la cual estamos trabajando o un sinfín de ciertos recursos en los cuales producir, por ejemplo, que México produzca 3 kilogramos de trigo y 3 kilogramos de tela es imposible con lo que se demora en producir cada kilogramo de estos bienes. Y para hacer eso debería tener más tecnología o nuevas maquinarias y ahí necesita como otro tipo de factores para poder producir más. Pero para efectos del curso, esto nos sirve para entender el tema de la frontera de posibilidades de producción. Ahora, en la parte B, vamos a ver el tema de... bueno, antes de continuar, ¿queda alguna duda aquí? En cómo calculamos esta tabla, la frontera de posibilidades de producción. Y para graficar, tomamos los dos puntos extremos, o sea, por eso me detuve aquí a solo calcular esos dos puntos y después trazamos una línea recta. O también la pueden ver como una línea curva, como lo vimos en el Comente 2, ¿cierto? También se da ese caso. Ahí dependiendo del costo de oportunidad de cada combinación. Eso sería la parte A. Bueno, en la parte B nos piden obtener la matriz de costo de oportunidad explicando en qué bien muestra ventaja comparativa a cada país para su especialización en el intercambio. Ahora, viene otro concepto importante, el de costo de oportunidad. Miren, ojo aquí. Inglaterra, voy a hacerlo acá al lado. Para producir 1 kilogramo de trigo, ¿cuánto se demora? Se demora 120 minutos o 2 horas, si quieren verlo así. Y para 1 kilogramo de telas se demora 1 hora, ¿cierto? Si por ejemplo quiero producir 1 kilogramo de trigo, necesito 2 horas, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, si en vez de producir ese kilogramo de trigo, que son esas 2 horas, ¿cierto? Lo destinara a producir telas, ¿cuántas telas podría producir en 2 horas? Dos, 2 kilogramos de tela, ¿cierto? 2 kilogramos. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de costo de oportunidad? Porque o sea, para esta empresa, en este caso, producir 1 kilogramo de trigo, tiene que sacrificar la producción de 2 kilogramos de tela. ¿Por qué? Porque en esas 2 horas que necesita para producir 1 kilogramo de trigo, está renunciando a 2 horas que podría emplear en la producción de tela. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Mira, ahora al revés. Si quiero producir 1 kilogramo de tela, me demoro 1 hora, ¿cierto? Ahora, si esa hora lo hubiera destinado a la producción de trigo, ¿cuánto hubiera podido producir de trigo? No alcanzo a producir el kilo completo, ¿cierto? Porque necesito 2 horas. Pero como tengo la mitad, puedo producir la mitad de 1 kilogramo. Entonces produciría medio kilogramo de trigo. ¿Qué me quiere decir esto? Que Inglaterra para producir 1 kilogramo de tela está renunciando a la producción de medio kilogramo de trigo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Perfecto. Y Pero ahora, en el fondo
eso es porque estás utilizando la menor cantidad de tiempo posible, como dentro de lo que te dan los datos. Claro, lo que pasa es que, como te decía, esto lo vamos a ver en términos marginales. O sea, ¿qué pasa si produzco, en este caso, 1 kilogramo de trigo? ¿Cuánto dejo de producir de tela? O sea, si lo viéramos de forma gráfica, sería esto. Bueno, en el punto A y punto B que tiene que ver como con el ejercicio C, pero lo voy a usar para el ejemplo. Si yo estoy produciendo 2 kilogramos de trigo y 4 kilogramos de tela. Perfecto. Yo digo ahora, si quiero producir más telas, por ejemplo, o no, mejor al revés, voy a partir del punto B hacia el punto A para que se calcen con estos datos. Si estoy produciendo 1 kilogramo de trigo y 6 kilogramos de tela, si yo quiero aumentar en 1 kilogramo, o sea, en una unidad marginal, esto se refiere con marginal, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así. Si yo quiero aumentar en 1 kilogramo de trigo, ¿cuántas telas estoy perdiendo de producir? En este caso serían 2. ¿Por qué? Porque en el punto B está produciendo 1 y 6 y ahora produzco 1 kilo más, pero pierdo 2 kilogramos de tela. Esto es lo que me quiere decir esto. No sé si te queda claro. Y se puede ver al revés. Si yo quiero producir 1 kilogramo más de tela, o mejor dicho, si yo quiero producir 2 kilogramos más de tela, ¿a cuánto reduzco mi producción de trigo? En 1 kilo, ¿cierto? O 1 kilogramo de tela reduciría a medio kilogramo de trigo producido. O sea, lo que sacrifico por producir este bien. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Es como un poco enredado de explicar, pero un poco más fácil de ver en los gráficos. Ahora, con el caso de México, México se demoraba 4 horas en producir cualquiera de los dos. Por lo tanto, si se dedica a producir 1 kilo de trigo, ¿a cuánto estaría renunciando? A la producción de 1 kilogramo de tela. ¿Por qué? Porque si se demora 4 horas en producir trigo, o sea, 1 kilogramo de trigo, esas 4 horas, si lo hubiera destinado a telas, lo hubieran alcanzado a producir solamente 1 kilo. Y como es una relación de unos a uno, o sea, si se demora 4 horas en producir 1 kilo y 4 horas en producir 1 kilo de tela, estaría renunciando siempre a 1 kilo del otro bien. ¿Se entiende? Que se puede ver. Entonces, Ujú. en la matriz de costo-oportunidad, tú sacas si produces cuánto, si produces el mínimo de uno, cuánto producirías el mínimo del otro y creas como lo que te cuesta la creación de cada cosa. Exacto. Producir 1 kilogramo de trigo para Inglaterra les cuesta producir 2 kilogramos de tela. Aquí no estamos hablando como del costo de producir, ni el costo de fabricar, ni nada de eso. Estamos hablando de lo que estamos renunciando por hacer esa actividad. En este caso, producir trigo, estamos renunciando a la producción de tela. En cuánto, ahí depende de cada país. Uno al producir 1 kilogramo de trigo pierde 2 kilogramos de tela, mientras que el otro pierde 1 kilogramo de tela por cada kilo de trigo. Y así con los distintos casos. Ahora, si quedó eso bien claro, pasemos a la siguiente explicación, que la tengo acá en el siguiente cuadro. Determinando los costos de oportunidad, tenemos que Inglaterra muestra menor costo de oportunidad que México en la producción de telas. ¿Por qué? Porque Inglaterra solo sacrifica medio kilo de trigo, mientras que México en la producción de telas sacrifica 1 kilo completo. ¿Se entiende? Aquí es Sí, donde empiezo a comparar como de forma vertical. Ahora, México cuenta con menor costo de oportunidad que Inglaterra en la producción de trigo. ¿Por qué? sí, Porque está porque sacrificando solo 1 kilogramo de tela, mientras que Inglaterra está sacrificando 2 kilogramos de tela. Por lo tanto, ¿qué significa? Aquí que Inglaterra tiene ventaja comparativa en telas, o sea, ¿por qué en telas?
porque aquí tiene, al tener mayor costo de oportunidad en tela, no le conviene dejar de producir tantas telas, porque es mucho lo que pierde en comparación con México. Y México, como se demora lo mismo en producir, se podría dedicar a trigo. O sea, en otras palabras, en la especialización, Inglaterra se va a dedicar a producir telas. No sé si está acá. Bueno, Inglaterra se especializará en producir y vender telas y México en producir trigo. ¿Se entiende por qué? Aquí O se sea, en el refiere. fondo es la comparativa entre las columnas. Estás Claro, comparando entre los países, ¿cierto? exacto. Por ejemplo, al tener menos costo, aquí estoy viendo, Inglaterra tiene menor costo de oportunidad al momento de producir 1 kilogramo de tela, ¿cierto? Porque está perdiendo menos que México. Y México tiene menos costo de oportunidad que Inglaterra al producir trigo porque está perdiendo menos tela que Inglaterra. A eso se refiere. Y esto nos va a servir para la parte C. No sé si queda alguna duda o algún concepto o si se confunde el término cuando lo vemos de forma así como vertical, el costo de oportunidad. A mí al menos me queda claro. Ya, un segundo. Ya. Y la última parte nos dice, explica a través de una tabla de producción y consumo de cada país cómo se efectuaría el intercambio si, antes que se materialice, Inglaterra está produciendo 4 kilogramos de tela y 2 kilogramos de trigo, que vendría siendo el punto A, ¿cierto? 2 kilogramos de trigo y 4 kilogramos de tela. Y México, 1 kilogramo de cada bien, que vendría siendo el punto A, ¿cierto? Explique cuál de los dos países resultaría beneficiado si ambos países a lo menos quieren consumir lo mismo que al inicio. O sea, ¿cuánto consumieron al inicio? Aquí tengo una tabla con los datos que nos da. Inglaterra produce 2 kilogramos de trigo, 4 kilogramos de tela, mientras que México produce 1 kilogramo de cada uno. Y en total se producen 3 kilogramos de trigo y 5 kilogramos de tela. Cuando nos dicen, explique cuál de los dos países resultaría beneficiado si ambos países a lo menos quieren consumir lo mismo que al inicio, significa que si se da un intercambio y debido a las especialidades que habíamos dicho en el punto B, cada país se especializa en lo que es mejor, pero siempre manteniendo esta cantidad. Puede ocurrir el caso, por ejemplo, México, habíamos dicho que se iba a especializar en trigo e Inglaterra en tela, ¿cierto? Voy a anotarlo aquí al lado. Inglaterra, especialización en telas, mientras que México se especializa en trigo, ¿cierto? Esa era la especialización, dado los costos de oportunidad asociados. Ahora, Inglaterra, al decir que se especializa en telas, no necesariamente va a destinar todos sus recursos a producción de tela. ¿Por qué? Porque necesitamos como mínimo 3 kilogramos de trigo. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Si México se dedica solo a la producción de trigo, o sea, México pasa del punto a este punto, vamos a denominarlo punto B, déjenme dibujarlo, punto B. Si México pasa del punto A al punto B, dejaría de producir telas y produciría 2 kilogramos de trigo, ¿cierto? Que sería lo que está ejemplificado acá abajo. E Inglaterra, si en vez de producir 2 kilogramos de trigo y 4 kilogramos de tela, como está en un inicio, como tiene especialización en tela, podría producir 2 kilogramos más de tela y reducir en 1 kilogramo el trigo, ¿cierto? Y produciría 1 kilogramo de trigo y 6 kilogramos de tela. En total, luego de la especialización, porque este era el caso inicial, ¿cierto? Como habían empezado, pero sabemos que se pueden especializar debido a los costos de oportunidades asociados, lo que explicamos en el ejercicio B. Se puede dar el caso en el cual, si se dan cuenta, mantenemos la cantidad de trigo producida, que serían los 3 kilogramos,
Pero con los kilogramos de tela, fíjense bien, aquí aumentamos de 5 a 6. Es decir, que con la especialización que la asignamos debido a los costos de oportunidad, aumentamos en 1 kilogramo de tela. O sea, si al principio transaban 3 kilogramos de trigo y 5 kilogramos de tela, ahí dependiendo cómo se vendían los productos entre esos países, ahora hay 1 kilogramo más. Pero cuando nos preguntan, explique cuál de los dos países resultaría beneficiado, eso va a depender de qué va a pasar con ese kilogramo adicional de tela. O si se reparten 0,5 y 0,5 cada país, o dependiendo al acuerdo que lleguen entre ellos. Pero lo que quiero explicar es que las ventajas comparativas que habíamos visto relacionadas con el costo de oportunidad, lo que hace es que en un mercado, al momento de intercambiar, se pueda distribuir de mejor forma el uso de recursos para maximizar la producción. O en este caso vimos que aumentó en 1 kilogramo de tela. ¿Se entiende más o menos lo que hicimos? Y bueno, toda la explicación está más detallada acá abajo. No sé si queda claro esa parte del ejercicio. ¿Tienen Sí, alguna duda? la verdad me quedó bien claro cómo se hacía. ¿Sí? Entonces, bueno, el caso inicial era el punto A, ¿cierto? En resumen, recapitulando este punto C. Y pasaríamos al punto B, en el cual, como habíamos dicho anteriormente, en caso de Inglaterra, el costo de, o bueno, aumentar 2 kilogramos de tela, estaríamos sacrificando 1 kilogramo de trigo. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabíamos que perdón, que Inglaterra tenía especialización en la fabricación de tela, mientras que México tenía la especialización en la fabricación de trigo, por lo tanto a él lo asignamos a producir los 2 kilogramos de trigo. Ahora, quizás se pueden preguntar, como México lo dejamos solo produciendo trigo, e Inglaterra, ¿por qué no lo dejamos solo produciendo tela? Porque aquí nos dicen que a lo menos quieren consumir lo mismo que al inicio. O sea, sí o sí tengo que producir al menos 1 kilogramo de trigo porque México no me puede producir los 3 kilogramos. ¿Se entiende? Por eso dejamos produciendo 1 kilogramo de tela a Inglaterra. Y bueno, eso sería la ayudantía. No sé si queda alguna duda con algún comente, con algún ejercicio, algún enunciado, alguna tabla que no supieron o no entendieron. Esta, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la lógica al momento de realizar este tipo de ejercicio porque los cálculos no son difíciles, simplemente una regla de tres, más que nada saber a qué estamos renunciando, o sea, el costo de oportunidad tiene que estar muy claro para poder responder este tipo de preguntas. Bueno, los comenté igual porque se pregunta mucho el costo de oportunidad. Y bueno, si no hay más dudas, hasta acá sería la ayudantía. Les recalco lo... Bueno, voy a dejar de grabar primero. Ahí leí el comentario, gracias Vicente. Voy a dejar de grabar.